Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va a todos y a todas? Bueno, hoy estamos con la conferencia La reforma de la Ley de Protección de Datos Personales, el futuro de la protección de datos frente a la nueva regulación en Argentina, análisis y observaciones, a cargo de la doctora Joana Caterina Faliero. Para mí es un honor tenerla nuevamente en esta actividad. Les voy a hacer un breve resumen de su currículum. Es doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en Protección de Datos Personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Informático con programas de actualización en Derecho profundizado, es abogada de Derecho Empresarial y Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, consultora internacional, asesor y representante legal especializada para Argentina, Latam, Caribe, Unión Europea, y directora del CEO Faliero, es directora del programa de actualización de posgrado de Data Governance, Data Compliance, InfoSec y Ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es directora del posgrado de Derecho Informático Avanzada, Legaltech, Inteligencia Artificial y Algoritmo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, profesora titular de Régimen Legal de Datos, de especialidad, con especialización en criptografía y seguridad de la informática y la maestría en ciberdefensa de la UNDEF, es profesora titular de la materia Derecho en el Ciberespacio del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, es autora de 4 libros, entre ellos La protección de datos personales, del 2020, y El derecho al anonimato, revolucionando el paradigma de la protección en tiempo de posprivacidad, de Editorial ATOC. Es disertante nacional e internacional, y yo digo también es referente nacional e internacional. Muy bienvenida, Joyce. Bueno, Sonia, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a nuestra institución, a nuestro Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Gracias también por tan generosa presentación y siempre es un placer compartir estos espacios académicos con tu presencia y tu expertise en temáticas tan lindas y hermanas como es el derecho laboral. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme. En este encuentro que vamos a estar conversando sobre la temática de la reforma de nuestra ley 25326. Es obviamente una reforma esperada en el sentido de que nuestra ley de protección de datos personales ha sido, por lo menos, bueno, a lo largo, ¿no?, de estos tiempos, una materia que claramente no es, está pendiente, o sea, porque ha sido una ley que ha tenido muchísimos años de vigencia. Pensemos que está superando ampliamente, ¿no?, los 20 años de vigencia, con lo cual, bueno, es necesario proveer todo lo conducente para su reforma, su actualización en una temática que absolutamente no resulta cambiante, como es el procesamiento y el tratamiento de datos personales. No obstante, bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer primordialmente respecto, ¿no?, de un proceso que enfrentemos, ¿no?, en materia de reforma de esta normativa es, en primer lugar, hacerlo con seriedad, hacerlo respetando la teleología de la norma, que es la protección, justamente como su nombre lo dice, de los datos personales, y tiene que ver con el reconocimiento de un derecho insoslayable de los titulares de los datos al respeto por su autodeterminación informativa, concepto sobre el cual volveré un poquito más adelante. Pero bueno, sin perjuicio, ¿no?, de esta cuestión de que hay que respetar la teleología. También la otra pregunta está en cómo llevar adelante, ¿no?, un proceso de reforma que clarísimamente requiere de transparencia, requiere de participación ciudadana, requiere, por ejemplo, de la participación de todos y cada uno de nosotros como letrados. Y particularmente, bueno, es una cuestión que nos va a afectar a todos en diversos roles de nuestras vidas. O sea, pensémoslo desde el punto de vista de el ejercicio diario, y por otra parte también pensémoslo desde el punto de vista de que todos somos indefectiblemente titulares de los datos, y de manera habitual, de manera consuetudinaria, muchas veces, ¿no?, nuestros datos son puestos permanentemente en jaque a través de la utilización, implementación y el despliegue de prácticas de carácter abusivo en relación al tratamiento de nuestros datos, al procesamiento de los mismos, a la parametrización analítica, al perfilamiento, a la explotación no consentida de nuestros datos. Por lo tanto, bueno, somos víctimas permanentes realmente del maltrato de nuestros datos y de la falta de respeto sistemática que existe sobre
nuestro derecho a la intimidad, nuestro derecho a la privacidad, nuestro derecho, como les mencionaba, a la autodeterminación informativa, a lo cual se suma también las prácticas abusivas instaladas de manera sistemática por parte de la industria y sus malas prácticas, malos hábitos y mismo cláusulas y prácticas de carácter abusivo en relación a la falta de respeto sobre este concepto que justo off the record conversamos con la doctora Barrientos, que es el tema del consentimiento informado. Es decir, muchas veces la gente, como bien expresaba Sonia antes en el off the record, la gente olvida que todavía hay que preguntarle al titular del dato. Es decir, clarísimamente el titular del dato tiene una voz y voto que no puede ser prescindido, que no puede ser dejado de lado, y es por ello que esa autodeterminación informativa tiene que estar modernizada en cuanto a sus concepciones. Particularmente yo he construido, a través obviamente de estudios profundizados en la materia, todo lo relativo a lo que es el reconocimiento y la reconstrucción de la autodeterminación informativa en un nuevo concepto de autodeterminación informativa dinámica, acompañado por un concepto de consentimiento informado dinámico. Es decir, nosotros hoy en día directamente no tenemos el respeto ni siquiera de nuestra fase estática de lo que sería la autodeterminación informativa y el consentimiento expreso, informado, inequívoco, específico y demás sobre el tratamiento de nuestros datos. Entonces, la pregunta está en cómo llevar adelante ese proceso, cómo contemplar todos estos derechos, cómo respetarlo adecuadamente, cómo balancear la carga de derechos, responsabilidades, obligaciones con el ejercicio dinámico también de estos derechos en cabeza del titular, y cómo permitir también el desarrollo y el despliegue de la actividad de procesamiento de datos de una forma que satisfaga a todos. Ahora, la otra cuestión que tenemos que examinar en esto es que a veces sucede que en esta voluntad de tal vez buscar la evitación de la asfixia de lo que sería, ¿no?, el procesamiento automatizado de datos y las actividades que ello implica, termina obviamente recurriéndose a la primacía de la industria por sobre los intereses de los titulares de los datos, y esto no es justo. Es decir, algo que nosotros solemos habitualmente ver y que pagamos muy negativamente como letrados cuando tenemos que ejercitar los derechos de nuestros clientes, es que muchas veces la pluma de la norma ha sido tercida a medida de la industria que se regula. Ha sucedido con la ley de medicina prepaga, la que en apariencia protege, ¿no?, a los afiliados, pero no del todo, no de todas las maneras que podía haber sido. Es decir, no con toda la potencia protectoria y intuitiva que pudo haber tenido ese marco regulatorio. Y así lo estamos viendo lamentablemente en esta nueva oportunidad con el texto publicado del anteproyecto de reforma. Simplemente una breve referencia de cómo llegamos a este punto clave e inflexivo hacia la reforma de nuestra protección en materia de datos personales. Ya allá por el 2016 se intentaba el primer proceso, ¿no?, de intento de reforma de nuestra histórica ley de protección de datos personales 25326, con la autoridad regulatoria anterior. Había comenzado el proceso con la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y luego obviamente fue encabezado y liderado por la entonces dirección de la Agencia de Acceso a la Información Pública, autoridad actual de aplicación de nuestra Ley de Protección de Datos Personales, del registro No Llame y también de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Siempre he criticado esta cuestión de subsumir dentro, ¿no?, de la misma autoridad en materia de protección de datos personales el tema del derecho de acceso a la información pública por encontrar estas finalidades protectorias, si bien complementarias, antagónicas en cuanto a sus principios. Por lo tanto, bueno, siempre que tengamos una autoridad de aplicación que tenga de formación profesional en uno u otro sentido, vamos a ver liminarmente desprotegida, ¿no?, la otra disciplina. Y lamentablemente a lo largo de estos últimos años, la que siempre ha pagado los trastos rotos ha sido la protección de datos personales. Es decir, la autoridad, por lo menos quien ocupara el cargo de la autoridad anterior, se había enfocado muchísimo más en lo que es el derecho de acceso a la información, en la protección de la libertad de expresión y otras cuestiones, y siempre la materia de la protección de datos personales había sido sistemáticamente relegada, y esto parece que no va a cambiar, particularmente porque dentro de lo que respecta, ¿no?, a la idoneidad específica
que se esperaba para la elección del cargo de director o directora de la autoridad de aplicación de la Agencia de Acceso a la Información Pública, la idoneidad específica en la materia requiere idoneidad específica ya sea en el acceso a la información pública y debería también ser respecto del derecho, ¿no?, a la protección de datos personales. Pero tal es el caso que tenemos hoy en día una dirección que no tiene formación en ciencias jurídicas, que tampoco tiene formación en la materia de protección de datos personales, tampoco tiene formación específica en el ejercicio o el derecho de acceso a la información pública, pero tiene sí formación y trayectoria en lo que es la gestión pública, en aspectos administrativos y otras cuestiones relativas a la transparencia activa en materia de gestión, que no es lo mismo, es decir, transparencia activa y transparencia en materia, ¿no?, de gestión de carácter público no es lo mismo que el principio de transparencia informativa de la Ley de Acceso a la Información Pública. Sin perjuicio de lo cual, bueno, ya vemos directamente en esto una ausencia absoluta, ¿no?, a directamente cero en materia de protección de datos personales, lo cual es muy complejo porque nos lleva a un panorama de una autoridad de aplicación que va a ir formándose progresivamente en la protección de datos personales, indefectiblemente a lo largo de su propia gestión. Y creo que ese es un punto que nosotros como ciudadanos no deberíamos estar padeciendo, es decir, las autoridades de aplicación y de conformidad con lo que marcan las regulaciones, a ellas se les exige la idoneidad específica y en el caso en materia de la protección de datos personales, por ejemplo, cuando coloquemos y tengamos reconocido un nuevo rol como es el del delegado de protección, DPO, Data Protection Officer, se le exige idoneidad específica en la materia. Entonces no podemos tener un requisito y un estándar de idoneidad específica profesional inferior para quien ocupa el cargo máximo de una autoridad regulatoria y de aplicación de una norma que lo que le exigimos tal vez a una persona integrante de una organización cumpliendo el rol de aplicación interna de lo que sería data compliance y data governance. Entonces, hay una incoherencia, hay una fuerte disonancia cognitiva que nos lleva lamentablemente a sufrir, obviamente, las consecuencias y las expansividades de esa falta de aptitud profesional en lo que respecta al texto justamente de este producto que tiene que y debería ser perfecto, debería ser la máxima expresión en materia de protección de datos personales y en realidad resulta un deslucido intento de reforma de una ley que merece ser reformada de manera responsable por los impactos que tiene, no solamente en el presente, en el futuro y también en nuestro posicionamiento internacional en materia de transferencia de datos personales, que es una actividad, a ver, económica, es la actividad primordial de nuestra era de datos, es la actividad más lucrativa que existe de los últimos tiempos, y hoy en día no podemos estar regulando de manera promiscua esta actividad y los derechos que la misma abarca sin tener conciencia sobre los mismos. Esa falta de aptitud técnica se lee y se vislumbra de manera muy, muy evidente a lo largo del texto del anteproyecto. Veremos si estas cuestiones se van a ver corregidas eficientemente en el texto definitivo del mismo. Refiriéndoles un poco y volviendo hacia atrás en materia de este proceso, como les dijera, el proceso arranca en 2016. Con esta autoridad anterior se saca un documento de sugerencias y aportes con orientación a reformar la Ley de Protección de Datos Personales. En febrero de 2017 se saca, ¿no?, la primera versión del anteproyecto, corregida, segunda versión del anteproyecto, y luego en septiembre de 2018 se envía al Congreso de la Nación el proyecto con una nota específica, y dicho proyecto de la gestión anterior es tomado también como un documento, como documento de base también para la generación del texto de este nuevo anteproyecto que se nos presenta. En lo que respecta obviamente al tratamiento del anterior, perdió estado parlamentario, sin perjuicio de lo cual el trabajo dogmático detrás de la construcción del mismo creo que fue ampliamente capitalizado, porque de hecho proyectos ulteriores presentados en noviembre de 2020 prácticamente realizaban una traslación cuasi literal del texto del proyecto de 2018, por lo tanto, bueno, la réplica del texto no fue perdida en el tiempo, sino que fue efectivamente replicada,
pero era un proyecto ampliamente controversial desde el punto de vista protectorio y va de suyo que por suerte no salió, porque introducía un instituto que desde el punto de vista de la protección de datos personales hubiera sido amplísimamente conculcatorio de los derechos de los titulares de los datos, que es el tema del consentimiento tácito. Es decir, receptaba la expresión del consentimiento de esa manera. Por lo tanto, imagínense en el marco de una relación de carácter asimétrico que la parte fuerte de esa relación presuma de manera tácita la voluntad de la parte débil estructural de esa misma relación. Es decir, en el ámbito de la protección de datos personales, no es adecuado que el responsable o encargado de tratamiento presuman en el caso, ¿no?, la voluntad de lo que sería el titular del dato, toda vez que justamente eso es la parte en potencia. Es decir, ¿quién más que el propio titular del dato, a través de su consentimiento libre, expreso e informado y específico, es el sujeto indicado para decidir si algo lo lesiona o algo no lo lesiona? Es decir, nadie más que él tiene la capacidad de decidir, ¿no?, la trascendencia y la oportunidad de si sus datos merecen o no merecen ser tratados, deban o no ser conservados, etcétera, etcétera. Y tiene indefectiblemente la capacidad también de retirar de manera voluntaria ese consentimiento sin expresión, justamente sin ningún tipo de justificación, sin expresión de causa. Ahora, esto no estaba reconocido, justamente, ¿no?, con este tema del consentimiento tácito, daba lugar a cuestiones muy, muy, muy riesgosas, porque a futuro imagínense que esa figura de consentimiento tácito iba a permitir, iba a terminar legitimando prácticas de carácter abusivo que ya estaban instaladas en la industria. Es decir, en el RGPD, también de 2016, que entró en vigor 25 de mayo de 2018, en el GDPR, que es el Reglamento de Protección General de Datos de la Unión Europea, que vino a reemplazar la Directiva 9546, que era por la cual a nosotros se nos había designado como país con nivel adecuado de protección, el RGPD justamente viene a regular la cuestión del consentimiento hacia una expresión inequívoca, dando cuenta de las prácticas abusivas instaladas a nivel industrial en materia de procesamiento de datos. Entonces, como reacción natural a esas prácticas abusivas de carácter sistemático que justamente ¿no? se padecen en el ámbito del tratamiento de datos personales y que perjudican de forma generalizada a todos los titulares de los datos, el RGPD reacciona y dice: debemos fortalecer este principio de carácter protectorio, debemos inclinarnos justamente a fortalecer y robustecer la cuestión relativa, ¿no?, al consentimiento inequívoco, a la expresión positiva inequívoca del titular del dato, porque justamente la práctica abusiva consiste en consentir, ¿no?, de manera tácita, de manera líquida, de manera contextuada la voluntad del titular, lo que se ha prestado a una infinidad de abusos y una infinidad también de prácticas abusivas asociadas, ¿no?, a dicho tratamiento abusivo. Sin ir más lejos, el perfilamiento que se realiza, el tratamiento analítico, la explotación analítica de los datos que nosotros desconocemos que tienen sobre nosotros, la explotación abusiva de los subproductos de procesamiento que se tienen sobre nosotros, la comercialización de nuestros datos, el intercambio y el entrecruzamiento de bases de datos que nosotros no consentimos. Un montón de actividades de carácter abusivo que, bueno, justamente deberían verse reguladas y verse, ¿no?, abrazadas de alguna manera. Dicho esto, cuando nosotros regulamos esta cuestión y colocan este troyano del consentimiento tácito, bueno, claramente hubiera sido, ¿no?, de carácter inconstitucional, ¿no?, la aprobación de un instituto con esas características. Hubiera sido una verdadera aberración desde el punto de vista, ¿no?, de cualquier enfoque de las disciplinas protectorias que tenemos, porque amplísimamente se puede entender y trabajar sobre el consentimiento tomando las lecciones aprendidas de disciplinas jurídicas que tienen muy avanzado el tema del consentimiento, como ser la bioética, los derechos de los pacientes, los derechos de los consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en función de esto, ¿cómo puede ser que una disciplina de protección de datos personales se dé el permiso directamente de saltarse toda la teoría y todos los avances, ¿no?, construidos en derredor del concepto del consentimiento informado, ¿no?, en materia jurídica? Una verdadera, ¿no?, un verdadero permiso literario que se ha realizado, ¿no?, el proyecto anterior. Ahora, la pregunta es, ¿esto fue corregido?
porque aquí tenemos un problema, ¿no? O sea, quitamos una palabra, o sea, quitamos la idea de consentimiento tácito, que justamente ya por el nombre no es un insulto jurídico, pero la transfiguramos por qué otra cosa. Y ahora viene el hermano, el primo hermano más cercano que encontramos del consentimiento tácito, que no recepta tanto odio sistemático y que puede llegar a pasar de largo, ¿no?, en un texto, y que socialmente es más admitido que el consentimiento de carácter tácito, que es el interés legítimo. Entonces, tras la pérdida, ¿no?, de Estado parlamentario, y para retomarles un poco, ¿no?, la cronología de este proceso de reforma, tras la pérdida de ese Estado parlamentario, en noviembre de 2020, tanto un signo político como otro, en el caso una diputada y un senador, cada uno por su lado, presentaron sendos proyectos que también perdieron Estado parlamentario, absolutamente similares a este proyecto que les mencionaba de septiembre de 2018. Dicho esto, estos pierden estado parlamentario, cambia, ¿sí?, cambia la autoridad de aplicación, en el caso la dirección de la AIP, porque renuncia el doctor Bertoni. Ese cargo iba a tener, obviamente, que ser ocupado. Hubiera sido interesante también que en el marco, ¿no?, de los tiempos que se llevaron para ocupar dicho cargo directivo, los tiempos hubieran sido más acelerados, porque fracasó la primera postulación, el primer candidato, y recién fue confirmada, ¿no?, la segunda candidatura a cargo, ¿no?, de quien ocupa ahora actualmente, ¿no?, la dirección de la AIP. En la audiencia pública de postulación de dicha candidata, asumió obviamente entre sus compromisos el tema de la reforma, ¿no?, de la Ley de Protección de Datos Personales, que obviamente era una tarea pendiente e inconclusa, ¿no?, de la gestión anterior, no porque no lo hubiera realizado, como les digo, salió un proyecto, pero finalmente no había perdido, entre comillas, su momentum, ¿no?, su oportunidad y conveniencia de ser aprobado, y por eso no terminó saliendo. Dicho esto, bueno, toma ese compromiso, hago el paréntesis obviamente de la salvedad que mantengo y sigo insistiendo de que las autoridades de aplicación tienen que tener idoneidad específica. Realmente es insultante para el área de la protección de datos personales que, por ejemplo, en un CV de un candidato a ocupar el cargo de dirección no se mencione la palabra dato personal, ni en materia formativa, ni en materia de investigación, ni en materia de experiencia previa, ni en materia profesional, ni en materia de alguna publicación o texto o lo que fuera. Es decir, alguna cuestión, ¿no?, de contacto, de algún punto de contacto con la materia deben tener que tener, ¿no?, quienes ocupen el cargo de directores de la AIP. Pero bueno, sin perjuicio de lo cual, fue ampliamente, ¿no?, aceptada la candidatura, y con motivo de ello se emprende este proceso, ¿no?, de reforma de nuestra histórica Ley de Protección de Datos Personales 25326 en este año, ¿sí?, 2022. ¿Cómo arranca este proceso? En julio, a través de reuniones de carácter preparatorio con organismos, con representantes de organismos internacionales, y sigue luego con 7 mesas de debate realizadas con expertos, representantes de instituciones, de organismos no gubernamentales, o sea, del tercer sector, relativos, ¿no?, a la defensa de derechos civiles, de derechos digitales, expertos en la materia, y otros organismos desde el punto de vista no federal, ¿no?, para propender, ¿no?, a esa participación y a esa apertura y esa transparencia. Adjetivos que se quedan solamente en expresiones de deseos, o sea, primera observación a realizar. Ninguna de las reuniones fueron realizadas fuera del marco y del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin perjuicio de que hoy en día las tecnologías permitirían posiblemente, ¿no?, la participación remota, ¿no?, en el sentido de que podrían haberse dispuesto los mismos canales por los cuales hoy podemos y tenemos la posibilidad de estar reunidos de manera sincrónica. Increíblemente eso no fue realizado y no fue utilizado o explotado en todo su potencial. Segundo punto, de vuelta comenzamos con un proceso de reforma que va desde el vértice a la base. Es decir, se reúnen de vuelta con lo mismo que se criticaba del proceso de reforma anterior, o sea, que había tenido su marco con Justicia 2030,
en el cual de vuelta la autoridad de aplicación se reunió con expertos seleccionados y demás, y demás, y demás, que es un muestreo que no es significativo respecto de la totalidad y cantidad y vastedad, por empezar, de expertos que existen y de representantes que existen a lo largo y ancho de todo nuestro vasto país. Si vamos a hacer una reforma a una ley histórica con tanta relevancia, la participación tiene que ser genuinamente federal. Por otra parte, ninguna de las reuniones de las mesas de debate fueron transmitidas en vivo y en directo. Por lo tanto, ¿qué tuvo la ciudadanía de verdadera transparencia? Una nota símil periodística en la cual se mostraba una foto de la reunión y los nombres de los representantes invitados convocados que asistieron a la misma. Poco y nada para trabajar y para ver sobre efectivamente qué se hizo en dichas reuniones de trabajo. Luego también circuló que en las reuniones lo único que se daban eran indicaciones de cómo iba a ser el proceso, más bien la información y demás, cosa que obviamente es razonable porque en ninguna reunión, ¿no?, de tan solo unas horas se puede realmente trabajar el contenido, ¿no?, de un proyecto, realmente, ¿no?, en la intensidad de trabajo que requiere, ¿no?, desde el punto de vista, ¿no?, de lo académico, de la investigación y demás. Sin perjuicio de lo cual, pasamos de esas 7 reuniones en las cuales se recibieron aportes a la publicación de dichos aportes. Nuevamente, la cantidad de aportes que se han publicado y la producción intelectual que va como resultado del proceso, ¿no?, de la realización de las mesas de debate fue absolutamente pobre. Muy, muy baja la participación, hasta de los propios expertos convocados, es decir, en particular, y contándoles simplemente mi experiencia personal, yo había sido invitada a 2 reuniones, no pude, obviamente, por cuestiones de agenda y de compromisos profesionales, no pude atender y asistir personalmente a las mismas. Tal vez si hubieran sido realizadas de manera virtual hubiera podido, pero no, con los compromisos que tenía no podía, pero sin perjuicio de lo cual aporté mi documento de sugerencias y demás, y así lo hicieron muy pocos, muy contados ejemplos de partícipes de esas mesas de trabajo. Es decir, el poco compromiso hasta de la propia comunidad invitada a participar fue absolutamente no notorio. Y luego de esto, bueno, se realizó la presentación sobre los lineamientos que iba a tener, ¿no?, este proyecto. De vuelta, otra presentación que se realiza en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de vuelta una presentación que se transmite en vivo y en directo por YouTube. YouTube parece, ¿no?, el sinónimo más cercano que tenemos de federal. Y lo increíble es que, bueno, volvemos de vuelta al eslogan de abierto, transparente y participativo cuando la gente no participa. No es verdaderamente transparente, porque transparente es transmitirlo todo, es publicarlo todo y publicarlo en tiempo real, de manera accesible, fomentar la participación y otras cuestiones, cosas que no se vieron efectivamente en ningún momento. Se publica luego de esto con un retraso el texto del anteproyecto, de vuelta con una publicación, podríamos decir, de un formato no tradicional, o sea, porque se encuentran los capítulos separados como si fueran un trabajo temático sobre el área de la protección de datos, es decir, ¿no?, con un formateo, ¿no?, típico de una norma. Pero sin perjuicio de ello, bueno, se publica este texto y se abre, ¿no?, en función del proceso de participación pública para la redacción de normas, una plataforma de consulta pública en la que las personas podían efectuar y adelantar, obviamente, sus aportes en relación a los comentarios que se iban a recibir del proyecto, ¿no?, del anteproyecto publicado, y también se colocaba y se disponibilizaba un correo electrónico para comentarios de carácter informal. En relación a los comentarios que se enviaran y se realizaran de materia formal, es decir, completando el formulario y demás, las contribuciones van a formar parte o irían a formar parte del expediente
de conformación de la norma y de la reforma de nuestra ley de datos, mientras que los informales iban a ser publicados en el sitio. El proceso se publicó justamente, ¿no?, el anteproyecto el día 12 de septiembre e inicialmente se tenía disponible hasta el día 30 de septiembre para tener justamente, ¿no?, el aporte, las contribuciones y demás, y ese plazo luego se terminó extendiendo porque a la fecha, ¿no?, de conclusión del 30 de septiembre habían recibido 70 contribuciones. Y recién, bueno, se amplió al día 11 de octubre, inclusive, ¿no?, la recepción de contribuciones y demás. Cerrado el plazo de recepción, 11 de octubre, se terminaron recibiendo en el caso más de 140 contribuciones de carácter formal, 140 aportes, opiniones y demás sobre el anteproyecto y 19 comentarios informales. Gran fractura sobre este tema de la transparencia. Los aportes informales, que eran 19, fueron publicados. Los 140 aportes formales y contribuciones formales todavía no han sido publicados. Estamos al 28 de octubre. Hubiera sido muy interesante y muy nutritivo y verdaderamente transparente, participativo y abierto para la ciudadanía que los aportes formales hubieran sido publicados y transparentados en tiempo real a medida que iban siendo subidos y a medida que la autoridad los iba recibiendo. ¿Y esto para qué? Para retroalimentar también a la ciudadanía en relación a las críticas. Porque justamente esos aportes son de carácter técnico, muchos de ellos son aportes de organizaciones no gubernamentales encargadas de la defensa de derechos, otros son de expertos en la temática de protección de datos personales, otros son de asociaciones empresarias, cámaras empresarias y demás. Y la realidad es que hubiera sido muy útil que la ciudadanía pudiera haber visto en tiempo real esos aportes hasta para la tarea pedagógica de inspirar los suyos. Porque es una temática justamente opaca, abstracta a veces y lejana a veces de la comprensión general del público, y por lo tanto acercar y abrir y transparentar verdaderamente y generar un ámbito federal y participativo genuinamente para la construcción colaborativa de una norma, es eso. Habiendo tecnologías hoy en día para poder hacerlo, es falta de voluntad. Es ganas de utilizar la palabra transparencia para llenarse la boca. Porque la gente podría haber visto y descargado antes hasta de la conclusión de la recepción de los aportes, todos y cada uno de ellos, y tener un gran repositorio sobre los mismos, y saber qué piensa la doctrina en Argentina sobre el tema, qué piensan las cámaras empresarias, qué piensan el sector no gubernamental, qué piensan los diferentes expertos, qué piensa la opinión pública sobre eso. Entonces, ¿dónde está el feedback? ¿Dónde está la verdadera transparencia, la verdadera participación? Justamente los comentarios que se publican, que son los 19, que son comentarios no formales, o sea, informales, han sido 19 apelmazados todos en un PDF de 90 y pico de carillas, uno atrás del otro, sin un índice, sin claridad, o sea, un trabajo de edición mínimo, colaborativo con la gente, que le hubiera permitido al ciudadano descargar y saber, por ejemplo, en el índice de tal página está el aporte de tal cámara empresaria, de tal pareja de expertos, de tal y tal y tal. No tiene ni siquiera un índice orientativo el documento. Es una pelota de un PDF con 19 aportes linealmente y aritméticamente editados, uno arriba del otro, y ya está. Esa es toda la transparencia que merecemos como ciudadanos. Realmente no, falta mucho, o sea, hay cuestiones que realmente no requieren esfuerzo, requieren simplemente colaboración y un respetuoso
encuentro y búsqueda, ¿no? de realmente una construcción colaborativa con la gente. Nadie está ayudando al ciudadano a participar. Es un proceso absolutamente hostil. Si no sos experto en la temática, ni te enteraste de este proceso participativo. Y esto no se trata del club de los de las mesas de debate previo. Porque para expertos y aplaudidores, no está una norma que nos va a regir a todos como ciudadanos, siendo todos y cada uno de nosotros titulares de los datos. Se merece muchísimo más la ciudadanía. Realmente es vergonzoso. Y a esta altura, ¿qué es lo que estamos aguardando como pueblo? Que la autoridad de aplicación evalúe los 140 aportes. Por lo tanto, mi documento, que podría estar siendo aprovechado, de hecho yo lo disponibilicé creyendo, yo había realmente respetado esta cuestión de aguardar a que termine por los aportes, el ciclo de recepción de los aportes, creyendo que la autoridad de aplicación al día siguiente iba a publicar la lista de los 140 aportes. Al no hacerlo, obviamente reaccioné y publiqué en mis redes sociales el aporte que yo había realizado, porque mi interés no es que me evalúe el aporte la Agencia de Acceso a la Información Pública. Es contribuir en un proceso colaborativo, democrático, transparente, abierto, ciudadano, no para que me evalúe la directora o la Agencia de Acceso a la Información Pública, sino para que lo lea la gente. Y que entre todos pensemos qué mejor proyecto hacer para regular la cuestión de los datos, que es un tema que merecemos que esté bien regulado, porque es el tema de nuestro presente y de nuestro futuro. Aquí ya tenemos que ceder los egoísmos individuales de vamos a evaluar los 140 aportes y de ello vamos a sacar un informe. Es la gente la que debe sustraer la síntesis de la utilidad de cada aporte y lograr con eso también otra nueva síntesis y otra nueva consolidación de conceptos que deberían ser incorporados en un debate abierto, de carácter verdaderamente dinámico, de carácter participativo. Con el proceso de reforma, ¿no?, anteriormente emprendido, se criticaba que el mismo se realizó a través de una plataforma que se parecía a un blog con entradas cronológicas. Cabe aclarar, eso era más participativo que lo de ahora. Porque la gente miraba la lista y veía la fecha, el aporte, la persona que lo había realizado, el comentario que había sumado a la fila. Por lo tanto, cualquiera que quería meterse desde cualquier dispositivo podía leer todo lo que había sucedido. Y aquí estamos de vuelta en una gran simulación de la participación democrática. A estas alturas, ¿qué tenemos? Una red social, una cuenta de las redes sociales de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que lo único que está mostrando es la participación en congresos, conferencias y demás de quien ocupa el actual cargo de dirección de esta autoridad. Como si fuera un blog personal. Eso no es transparencia, eso no es apertura, no contribuye absolutamente en nada. No se demuestra la transparencia y la participación que esta persona esté recorriendo el planeta, llegando, por ejemplo, a Turquía y a otros confines, ¿no?, de nuestro mundo cuando no ha recorrido el país. Sin ir más lejos, ¿cuándo se visitaron todas y cada una de las provincias? O apenas tan solo algunos representantes de un Consejo Federal bastan para representar a todas y cada una de las provincias de nuestro país y a todos y cada uno de los ciudadanos y expertos de la misma. No, no basta. No basta y esto debería cambiar. Hago también otro comentario en paralelo. ¿Cuáles son las buenas intenciones que se pueden leer en el medio de un proceso de reforma en el cual nos intentan colocar esta idea de que realmente el proceso ha quitado la idea de consentimiento tácito, ya se ha superado y que este es un proceso que verdaderamente es transparente, abierto, participativo y que tiene foco en los derechos humanos? ¿Cuándo? En paralelo, en esta misma semana, por ejemplo, hemos vivido, y todos tenemos conocimiento público de
el incidente de ciberseguridad sufrido por el Ministerio de Salud. Todos nos hemos enterado que en relación a ese incidente, el mismo Ministerio de Salud sacó un comunicado de que desestimen las comunicaciones que provenían de sus oficinas, y por otra parte también circuló que se habían divulgado y se habían hecho circular datos sensibles de salud, muy críticos, muy estigmatizantes, muy discriminatorios. Y de ello no hubo ningún pronunciamiento público al respecto de este incidente. Y aquí justamente estamos hablando de datos de salud, de datos sensibles, de máxima criticidad. La tipología de datos que más protegida debería ser. De manera también precedente que tuvimos al mismo Ministerio de Salud con el mismo tipo de inconveniente con la grandísima fuga de datos de RENAPER. Otro ciberincidente que no ha tenido explicación, transparencia y resolución, porque nadie nos ha contado cómo ha terminado esa historia, ese cuento. Y hoy en día tenemos uno nuevo. Esta semana, ¿qué sucedió con nuestros datos? Hemos perdido datos del Ministerio de Salud, como se muestra, ¿no?, a través de las noticias de público conocimiento. No estoy comentando absolutamente nada que uno pueda tener conocimiento particular. Es absolutamente conocido por todo el público. Y también circuló otra noticia en paralelo que también debería tener aclaración. ¿Recuerdan el procedimiento censal del presente año? Circuló en varios noticieros masivamente que se han perdido millones de registros del procedimiento censal de este año. Datos de carácter personal, de vuelta, exfiltrados, de manera no autorizada, de forma ilegítima, ilícita. De vuelta a la autoridad de aplicación no expidiéndose sobre estos temas. Ni comentemos de que tampoco la autoridad en materia de ciberseguridad se expidió al respecto, o sea, de forma pública, de forma abierta, intentando traer tranquilidad o transparencia sobre qué pasa con nuestros datos, qué consecuencias tenemos sobre los mismos. La autoridad en materia de protección de datos personales, que nos dice que nos va a proteger con este nuevo anteproyecto, tampoco ha dicho nada sobre esto. Paralelismo con que tampoco ha dicho nada, tan solo un poquito de tiempo atrás, en relación a la renuncia masiva que se le exigió a la gente por medio de una declaración jurada, que no es otra cosa que una cláusula abusiva, a la gente a la cual se le puso un precio a su autodeterminación informativa para el mantenimiento de un subsidio, de un servicio público domiciliario. Algo absolutamente inadmisible. No solamente el gobierno, sino la autoridad de aplicación en materia de protección de datos personales, que en paralelo pretende mejorar y dice que está mejorando la protección de datos a través de este compromiso de pensar en la protección de datos desde un cáliz humanista, no se pronunció al respecto de la renuncia de secretos de carácter legal, financiero, bancario, registral. A la gente se le hizo renunciar esos derechos, que es prácticamente el concepto, o sea, si uno tuviera que darle a un alumno en materia de derecho de consumidor el concepto de una cláusula abusiva, es decirle, bueno, renuncias un derecho para que se acrecenten los derechos de la otra parte, del proveedor. Bien, y acá tuvimos directamente la ilustración masiva de una cláusula de carácter abusivo en materia de procesamiento de datos. Para vos mantener un beneficio económico tenés que renunciar a derechos legalmente reconocidos. Y no solamente eso, de forma indeterminada, porque era derechos, no solamente el secreto fiscal, registral, y todo otro secreto que hubiera sido reconocido por ley. O sea, una cesión absolutamente irrestricta, una renuncia irrestricta. Cualquier derecho a secreto legal, cualquier derecho a confidencialidad legalmente reconocido por cualquier normativa, las que conozcas y las que no conozcas, las que descubramos. Absolutamente indignante. ¿Y es la misma autoridad de aplicación la que se llena la boca diciendo que va a proteger efectivamente nuestros derechos? Me cuesta creerlo.
Pasando entonces a críticas concretas sobre el tratamiento que recibe este proyecto de reforma en relación, obviamente, a las temáticas que trabaja. En lo que respecta, bueno, a la estructura, sigue simplemente, ¿no?, una estructura bastante tradicional, en el sentido de que sigue, ¿no?, prácticamente, ¿no?, la misma estructura que se esperaba con el proyecto anterior, del cual uno hubiera esperado, ¿no?, una separación conceptual mucho más fuerte, pero no lo ha tenido, no la ha tenido. Se nota realmente que la inspiración también es el texto, ¿no?, anterior. Y tiene un capítulo primero relativo a disposiciones generales, un capítulo segundo sobre tratamiento de datos personales, un tercero sobre transferencias internacionales. En el capítulo cuarto se encuentran los derechos de los titulares, en el 5 las obligaciones de los responsables y encargados de tratamiento, en el 6 la protección de datos de información crediticia, en el 7 la autoridad de aplicación, 8 procedimientos y sanciones, 9 acción de habeas data, en el 10 finalmente disposiciones transitorias y en el 11 las disposiciones finales. Vamos a ir por partes. En lo que respecta, ¿no?, al capítulo primero sobre las disposiciones generales, una de las novedades es que dentro de lo que respecta, ¿no?, al objeto, nos enfilamos en torno, ¿no?, a la regulación del RGPD de focalizar la protección de datos personales a las personas físicas, obviamente, ¿no?, de carácter humano. Dicho esto, en el objeto, obviamente, por primera vez se menciona este tema de la autodeterminación informativa, lo cual es un paso moderno, sin perjuicio de lo cual debería haber tenido, ¿no?, alguna suerte de mayor claridad y potencial, porque particularmente, ¿no?, en el sentido del reconocimiento de por qué se justifica, ¿no?, la protección de datos personales, comenta, ¿no?, que las personas tienen derecho fundamental a la protección de sus datos y de la privacidad, de conformidad con lo establecido, ¿no?, en nuestra Constitución y tratados, ¿no?, de carácter internacional. Pero ¿dónde está, ¿no?, la debida protección integral de los datos, ¿no? Porque también vale, ¿no?, la pregunta de por qué la ley no se enfoca también de proteger integralmente, ¿no?, a los datos. Más allá de la protección del derecho, hay que proteger de manera plena e integral los datos, que son objeto de procesamiento. Bien, esto no es mencionado. Y dice, bueno, esta ley establece las reglas para el debido tratamiento de los datos personales y la autodeterminación informativa. Error conceptual, es un derecho, ¿no? ¿Cuáles serían las reglas del derecho a la autodeterminación informativa? ¿Cómo podríamos reglamentar la autodeterminación informativa? ¿Achicando? Creo que es un fallido freudiano que después se demuestra en las bases que legitiman el tratamiento de los datos personales. ¿Por qué se reglamenta, ¿no? ¿Por qué se regula el modo en el cual ejercemos la autodeterminación informativa, cuando la autodeterminación informativa como derecho tiene un clarísimo concepto desde lo jurídico, ¿no? Bien, en lo que respecta, segundo paso, a las definiciones, artículo 2, definiciones. Bien, se establecen nuevas definiciones, se ensancha, ¿no?, la cantidad y la variedad de las mismas, pero con gravísimos problemas conceptuales. De vuelta se comete el mismo error en materia de definiciones, no se han recurrido a definiciones de corte técnico. Esto lleva a la vaguedad lingüística, a la vaguedad conceptual, a la falta de entendimiento técnico sobre el fenómeno regulado, lo que termina siendo muy peligroso porque introduce una grandísima cantidad, y esto lo van a ver repetido desde la etapa de las definiciones hasta la última precisión normativa, lleno de relativismos y conceptos jurídicos indeterminados y palabras vagas que no tienen significado específico en lo jurídico, y también ceñir ciertas obligaciones o ciertos deberes, ¿no?, a la proporcionalidad de esfuerzos o de decisiones tomadas unilateralmente por la parte más fuerte, ¿no?, de esta relación, que es el responsable de tratamiento. Nuevamente, es absolutamente un desastre desde el punto de vista, ¿no?, de las definiciones conceptuales. Un ejemplo de ello son las abominaciones de las definiciones de anonimización, pseudonimización,
particularmente porque no tienen ningún resquicio desde lo técnico, no tienen ninguna justificación y desde lo jurídico llegan realmente a ámbitos de ambigüedad muy complejos que van a dar lugar a violaciones sistemáticas en materia de derechos de los titulares de los datos. Bien, luego se define también el tema de la autodeterminación informativa y algo interesante es que en este troyano conceptual nos tranquilizan, ¿no? con la definición de consentimiento del titular en el cual hablan que el consentimiento y mencionan que el consentimiento del titular es toda manifestación de voluntad expresa, libre, inequívoca, informada y específica, con lo cual cualquiera, ¿no? del ámbito protectorio diría, bueno, esto es muy bueno, es muy positivo y debería primar, sí, bueno, sí, debería primar, pero que salga de las definiciones solamente, ¿no? Que después se concrete, ¿no? en los derechos que se enuncian. Se definen los datos biométricos, datos genéticos, es decir, se amplía un poco el tema del matiz en el caso, ¿no? de los datos de carácter sensible. En lo que respecta a la definición de datos personales y datos personales sensibles, volvemos a cometer el error de perder la oportunidad de redefinir el dato sensible en función de la criticidad de los datos, entendiendo al tratamiento de datos sensibles como una cuestión más bien de carácter contextual. Volvemos y recurrimos nuevamente, ¿no? a listados de tipos de datos, ¿no? como ser los datos típicamente sensibles que hemos encontrado en todas y cada una de las regulaciones más convencionales en materia de protección de datos, y a lo cual se le suma, ¿no? en ese listado los datos biométricos y los datos genéticos, que era un tema también debatido, ¿no? con el proyecto anterior, que no se jugaba por colocar a los datos biométricos y los datos genéticos dentro de los datos sensibles, y es claro por los motivos, ¿no? que lo realizaba particularmente con relación a la imposición de sistemas de biovigilancia, de biometría, ¿no? de parametrización con la utilización de esas tipologías de datos. Sin perjuicio de esto, bueno, aquí no se comete el error de evadir la mención de que los datos genéticos, ¿no? y los datos biométricos son sensibles, pero sí se vuelve a cometer el error de no redefinir la categoría en sí misma, ¿no? de datos sensibles para propender a una mayor protección, porque todos los datos hoy en día, la gran mayoría de los datos, tienen una potencialidad dañosa absoluta, porque en cuestiones relativas, ¿no? al procesamiento, a la explotación analítica, a lo que es el relacionamiento de los datos, hay datos que tradicionalmente pueden ser considerados como no sensibles, pero relacionados pueden dar lugar a la inferencia o a la derivación de datos de carácter sensible. Por lo tanto, bueno, esta cuestión de generar definiciones de carácter cuasi taxativo de listados de datos que conforman esta categoría es algo que no es adecuado, por lo menos en función de las técnicas de procesamiento que hoy en día tenemos y las capacidades de procesamiento que tenemos, ¿no? Luego se define el delegado de protección, nuevo rol que también de conformidad con el RGPD se incorpora particularmente, ¿no? a este listado, y la nueva problemática, el tema de la elaboración de perfiles, tema sobre el cual se hizo, ¿no? mucho anuncio, mucho enfoque sobre la idea potencial de que los titulares de los datos íbamos a poder exigir, por ejemplo, que se nos exhiban los algoritmos con los cuales nos vemos perfilados y que íbamos a tener el derecho a no ser objeto de perfilamiento y a no ser objeto de toma de decisiones automatizadas. Eso simplemente se ha quedado, ¿no? en el bellísimo anuncio que han realizado en el evento de presentación del anteproyecto, cosa que no vimos finalmente materializado en lo que respecta, ¿no? al articulado de este anteproyecto, donde sin perjuicio de mencionar que tienen y se tienen esos derechos, las condiciones del ejercicio las hacen muy restrictivas a los efectos de que realmente el titular no tiene las capacidades que dice que tiene y tampoco nos va a estar nadie exhibiendo nada en función de cómo lo terminaron, ¿no? regulando, cosa que vamos a ver en un ratito nomás. Dicho esto, bueno, también toma del RGPD la definición de grupo económico, incidente de seguridad, que es un tema, bueno, que como vemos es necesario regular, pero es necesario regular de una forma mucho más responsable.
pensemos que de vuelta para esta nueva ley, o sea, para este texto del anteproyecto, las medidas de seguridad se deben tomar en función de determinados factores. Y para la regulación que tiene nuestra resolución 47 de 2018 de la AIP sobre medidas de seguridad en materia de tratamiento, ¿no?, de datos personales, son medidas recomendadas para. Por lo tanto, la seguridad informática, tenemos que hacer un quiebre en la seguridad informática. Nuestra ciberseguridad no es una mera recomendación, no es una mera sugerencia, no es un gasto, es una inversión, es una exigencia legal, es un cumplimiento de un deber objetivo de cuidado, el deber de indemnidad que se le debe a los titulares de los datos. Por lo tanto, hay que tomarse en serio el tema de los incidentes de seguridad y del principio de precaución y de prevención en relación a los ciberincidentes. Debemos de dejar de dilatar esta cuestión de ocuparnos de la ciberseguridad, de seguir trabajándolo de manera promiscua, de que las medidas en materia de seguridad de la información sean solamente medidas de carácter organizativo y no técnicamente adecuadas y ayornadas. Es necesario que tengamos normas de carácter técnico que exijan un determinado estado del arte en materia de ciberseguridad. Debemos dejar de recurrir a la seguridad por opacidad como técnica y de permitirla en todas las esferas. En el Estado es una demostración más de lo que anda ocurriendo y de lo que vemos día a día con los ciberincidentes que se siguen replicando, las fugas masivas de datos, las exfiltraciones que van a ser cada vez peores. Este año fue el año de los ciberincidentes. Hemos visto muchísima cantidad de provincias afectadas, de poderes judiciales afectados por incidentes de porte, de envergadura, en la cual hasta se suspendieron determinados servicios por consecuencia, ¿no?, de estar arreglando esos platos rotos. Y hay que tener mucho cuidado con esto y la responsabilidad que tenemos de regularlo de manera adecuada, porque es una problemática presente y muy, muy convulsionada. Prosiguiendo, bueno, principios, ¿no?, ámbito de aplicación, bueno, claramente se establece, ¿no?, de consonancia con el RGPD esta cuestión también en lo que respecta, ¿no?, al ámbito de aplicación de carácter territorial, el principio de extraterritorialidad o de principio de aplicación extraterritorial. En el artículo 5 se amplía también y se genera y se expresa, ¿no?, se genera, ¿no?, un espacio específico para el principio de neutralidad tecnológica. Está claro que hay que velar por ese principio de neutralidad tecnológica, pero ese principio de neutralidad tecnológica no nos excusa de utilizar toda la potencia y el trabajo que se puede realizar con las normas de menor envergadura para regular cuestiones técnicas específicas. Es decir, nosotros apelamos al principio de neutralidad tecnológica para la regulación, por ejemplo, en materia de protección de datos personales, pero no puede tener principio de neutralidad tecnológica la resolución 48, ¿sí?, sobre las medidas de seguridad. Tienen que ser justamente medidas técnicamente actualizadas y que sean reflejo fiel del estado actual del arte en la materia y de la exigencia de cumplimiento legal de las mejores prácticas en materia de seguridad. Tenemos que recurrir a la tecnología, tenemos que empezar a recurrir a la tecnología. Lo mismo para definir conceptos de carácter técnico. Una norma que regula una cuestión técnica no puede ser realizada como parece haber sido realizado este anteproyecto sin verdadero aporte de carácter interdisciplinar. Otro problema gravísimo y criticable de todo este proceso es que parece que también de manera conjunta con la pérdida de la conceptualización de la idoneidad técnica específica, también se cree que cualquier disciplina es sustituible por cualquier otra disciplina. Y ello no es así. Las disciplinas no se adquieren osmóticamente. Nadie, por leer un poco de tecnología, sale cientista, por ejemplo, de datos, del mismo modo que nadie, por leer una norma, sale abogado, ¿sí? Lo sabemos, es decir, formar acabadamente un abogado cuesta una cantidad de años. Y lo mismo sucede con cualquier otra disciplina para llegar al mismo tipo de seniority. Por lo tanto, no podemos establecer conceptos de carácter técnico
porque nos acercamos de oído a esos temas. Cuando se pudo haber llamado a un experto técnico en la materia y preguntarle en serio qué es lo que significa anonimización desde el punto de vista técnico, qué es privacidad técnica de datos, y colocar en la norma el reflejo fiel de lo que se desea regular. No tocar de oído y realizar una definición absolutamente vaga, imprecisa, inexacta y encima errónea. Porque lo peor es que no es ni siquiera una buena simplificación del tema, no es una abstracción docente de lo que uno le explicaría a un alumno de derecho que es anonimización. Tiene errores conceptuales groseros. Así que directamente esto no fue redactado ni por un abogado ni por un técnico. La pregunta es, ¿por quién? ¿Cómo? Porque no tiene deformación profesional para ningún lado, no es ni muy técnica, no es ni legal tampoco. ¿Qué es? Un híbrido. Y de aquí otra crítica puntual al tema del lenguaje claro. Lenguaje claro no es vaguedad terminológica. Una cosa es que la norma sea con un lenguaje llano, comprensible, sin complicaciones sobreabundantes, cosméticas, superfluas, es un tema. Pero el lenguaje claro no puede restar tecnicismos, no puede restarle precisión científica a la norma como elemento útil para nuestra sociedad. Porque se termina generando justamente el efecto opuesto que se busca. El lenguaje claro lo que busca es que la gente comprenda cabalmente y tenga más seguridad sobre lo que aprende y sobre lo que sabe y sobre lo que tiene. En cambio, cuando tenemos un lenguaje claro que lo único que genera es opacidad terminológica, la gente termina teniendo menos certeza sobre sus derechos, menos comprensión acabada sobre qué puede y qué no puede. Por lo tanto, lenguaje claro no es utilizar en reemplazo de palabras que jurídicamente tienen un significado, modismos como razonablemente, proporcionalmente, porque generan vaguedad lingüística. Y eso sabemos, los que estamos del área jurídica, y sabemos nosotros como letrados, que genera lagunas del derecho, que genera grises interpretativos, que genera discrecionalidad jurídica. Y justamente la discrecionalidad jurídica nos lleva al campo de la inseguridad jurídica. No saber si tenemos o no tenemos un derecho, si se nos va a reconocer o no se nos va a reconocer, si lo vamos a poder ejercer o no, en qué condiciones, hasta dónde, cómo, quién va a decidir. Y esto nos lleva al próximo tema. Vamos a ver capítulo segundo, el tratamiento de los datos personales. Y es un capítulo absolutamente relevante porque es el capítulo de los principios, algo elemental sobre la construcción en materia de protección de datos personales. Se comienza con los principios de licitud, de lealtad, de transparencia, de finalidad, de minimización de datos, de exactitud, sobre el tema de plazo de conservación, sobre responsabilidad de carácter proactivo y demostrado. Y allí llegamos a la parte más controvertida, porque sin perjuicio de que me gustaría también mencionar y hacer un paréntesis sobre el tema de plazo de conservación de los datos, que faltaría precisión, es decir, justamente si estoy colocando un artículo que se va a ocupar de limitar la cantidad de tiempo en la cual yo tengo la capacidad de conservar un dato a los efectos del procesamiento, debería haber arriesgado un plazo, sino cuál es la utilidad en ello. Cuando dice los datos personales no deben ser mantenidos más allá del tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de la finalidad de tratamiento, en el fondo es inespecífico. El estrictamente necesario, de vuelta, lo define unilateralmente aquel que domine ese proceso productivo de tratamiento y de procesamiento de datos. Entonces, si queremos proteger al titular, deberíamos decidir de antemano cuál es la medida de esa razonabilidad, de esa necesariedad, desde un punto de vista objetivo, comprobable objetivamente. Y siguiendo con esto, el principio de responsabilidad proactiva y demostrada, también, bueno, es interesante que se agregue, ¿no?, este tema de la proactividad, pero sin perjuicio de esto, ¿no?, la vaguedad, medidas útiles,
oportunas, efectivas. La realidad es que las normas deberían tener qué medidas son útiles, qué medidas son efectivas, qué es lo que se exige, y no un listado discrecional en el cual cualquiera puede estimar que algo es oportuno, eficiente, efectivo, conveniente, adecuado, que son todas cosas de vuelta discrecionales. Artículo 12, y este es el gran problema, bases legales para el tratamiento de datos, y es ahí donde está el tema del consentimiento. Dice, el tratamiento de datos personales solo podrá realizarse si se cumple al menos una de las siguientes condiciones. Entre una de estas condiciones, el inciso A, es que el titular de los datos otorgue su consentimiento para uno o varios fines específicos. Pero luego vienen las opciones B, C, D, E y F. Por lo tanto, el consentimiento es una de tantas de esas opciones. Muy por el contrario, como se pretendía y se entendía que este proceso iba a terminar reduciendo las excepciones que se entendían como muy excesivas y muy amplias de nuestra ley 25.326 al consentimiento del titular del dato, por el contrario, esto no sucedió. No solamente se tienen las mismas excepciones de antes, sino que hay más cantidad de excepciones y particularmente hay una excepción más riesgosa que todas, que es, como les decía y les anunciaba previamente, el primo hermano del consentimiento tácito. Si nosotros nos inspirábamos en el RGPD, deberíamos saber, con el paso del tiempo y justamente teniendo la capacidad de ver el día después de la aplicación de una norma, como ha sido el caso del RGPD que entró en vigor en el 25 de mayo de 2018, podríamos haber seleccionado qué cosas imitar y qué no del RGPD, qué cosas serán buenas y cuáles no de ese ordenamiento jurídico. Y no copiar linealmente todo, sino que verlo a la luz de la experiencia de ese ordenamiento normativo. Entonces, el RGPD introduce este concepto de interés legítimo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué importamos este instituto? Cuando justamente es una excepción absolutamente extralimitada y que puede ser abusivamente ejercida por el responsable de tratamiento. ¿Qué nos dice el inciso S? Dice, sea necesario para la satisfacción del interés legítimo del responsable de tratamiento, siempre que sobre dicho interés no prevalezcan los intereses o los derechos del titular de los datos, en particular cuando el titular sea un niño, niña o adolescente. ¿Y quién determina esto? Continúa diciendo. Para determinar la existencia de un interés legítimo, se deberá realizar una evaluación detallada, incluyendo el contexto y las circunstancias en las que se llevará a cabo el tratamiento y las expectativas razonables. De vuelta a otra vaguedad lingüística, ¿cuáles son las expectativas razonables del titular y cómo las evalúan? Sobre el mismo utilizando criterios de proporcionalidad y razonabilidad. De vuelta colocamos en los hombros de la parte más débil la comprobación de que su interés prima por sobre el interés legítimo del responsable de tratamiento, lo cual es muy complejo. Pasamos de algo que objetábamos, que era el consentimiento tácito, y ahora lo reconvertimos en el interés legítimo del responsable de tratamiento. Gravísimo, gravísimo error. Por lo tanto, el consentimiento tácito vino disfrazado de otro instituto. Porque a través de este instituto se logra un efecto muy similar, muy parecido y análogo al que se logra, ¿no?, con el otro instituto que tanto repelíamos, ¿sí? Consentimiento, bueno, dice cuando la base legal, y esto es claramente, ¿no?, la aclaración de que el consentimiento es una de muchísimas bases y claramente serán las excepciones las que primen y la excepción el consentimiento. Y nos dice, cuando la base legal para el tratamiento de datos sea el consentimiento del titular, se requiere que éste sea previo, libre, específico, informado e inequívoco para una o varias finalidades determinadas, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa. Por lo tanto, directamente el artículo 13 nos confirma, es excepcional el consentimiento. Aquí lo que tenemos que empezar a entender
es que la regla son las excepciones. Y la excepción es lo que debería ser la regla. Prosiguiendo entonces con el tema de revocación, información al titular de los datos, artículo 15, la información sigue siendo información vaga, ¿no?, al respecto del tema tratamiento de datos, particularmente porque no se informa qué es lo que se hace específicamente, ¿no? O sea, de vuelta, se informan todas las cuestiones de contexto, pero no específicamente qué es lo que se realiza, ¿no?, con los datos del titular para que pueda saber verdaderamente de manera profunda, ¿no?, qué es lo que se hace con los mismos. Se regula también el tema del tratamiento de los datos sensibles, aunque lamentablemente en este sentido no se han establecido regímenes específicos de tratamiento de otras categorías de datos que sí merecían mención. Han tenido regulación en el artículo 17 los tratamientos de datos del sector público, en el 18 lo de los niños, niñas y adolescentes, gran deuda, y con esto apelo, ¿no?, a la doctora Barrientos, los datos de los trabajadores. Tenemos una problemática muy, muy persistente sobre el abuso que existe en materia de tratamiento de datos personales, y esta no ha sido, ¿no?, la única categoría de datos que merecen específica regulación y que no han sido mencionados en un acápite, ya sea en un artículo o bien en un capítulo específico sobre los mismos, ¿no? Luego, en lo que respecta al tema del principio de seguridad, hay una gran nota a señalar. En el artículo 19 sobre el principio de seguridad de los datos personales se establece, ¿no?, en el párrafo tercero dice: el responsable encargado de tratamiento deben adoptar las medidas de seguridad aplicables a los datos personales que traten, considerando al menos los siguientes factores: el riesgo inherente por el tipo de dato personal, el carácter sensible, el desarrollo tecnológico, las posibles consecuencias de un incidente de seguridad para los titulares, los incidentes de seguridad previos ocurridos. Ninguna de estas cosas generan relación de causalidad con el deber de adoptar medidas de seguridad. Las medidas de seguridad se tienen que tomar en sí mismas, porque sí, porque se debe velar por ese cumplimiento del deber objetivo de cuidado a través de ese deber, de ese principio. Porque siempre el titular del dato tiene expectativas legítimas objetivadas de confianza sobre que se va a preservar la integridad, la confidencialidad de sus datos y su disponibilidad. Por lo tanto, en este sentido, el hecho de tal vez ceñir, tomar las decisiones relativas, ¿no?, a las medidas de seguridad en función de si ocurrieron o no ocurrieron incidentes previos, no tiene ningún sentido. Porque que no hayamos sido víctimas de un incidente de seguridad previo no quiere decir que no lo podamos ser a futuro. Ejemplo del censo, o ejemplo del Ministerio de Salud antes, ¿no?, del lío y de la fuga de datos de RENAPER. Pudo tal vez no haber tenido nunca un incidente de seguridad. Eso no lo salva a ningún instituto, a ninguna organización, a ningún organismo, a ningún responsable de tratamiento, a ninguna entidad privada, de tal vez luego tener un incidente de seguridad de carácter catastrófico. Que no lo haya tenido antes no quiere decir que sea invulnerable. Por lo tanto, bueno, las medidas se tienen que adoptar porque sí, a pesar de. De hecho, se deben adoptar a pesar de nunca haber sufrido ningún incidente. Justamente están para eso, están para prevenir que ocurran los incidentes, para evitar que se llegue a la etapa del daño. Esa es la función justamente preventiva y precautoria que se tienen a través del cumplimiento de esas medidas. Por lo tanto, tomarlas con proporcionalidad al daño ocurrido no tiene absolutamente ningún sentido, va en contra de la lógica de su aplicación. Dicho esto, la notificación de los incidentes de seguridad, hay una curiosidad, que se establece una notificación en un plazo de 48 horas, cuando el RGPD brinda un plazo de 72 horas. Esto ha sido señalado por varias cámaras empresarias y especialistas, ¿no?, en relación de que sería bueno otorgar tal vez un plazo un poco mayor. Pero bueno, esta es una discusión un poco ya más granular en cuanto a las horas que ocupe el deber de notificación. Lo cierto y criticable todavía, y de vuelta en este tema de la notificación de los incidentes de seguridad, es qué incidentes merecen ser efectivamente notificados, ¿no? Acá, claro está, es que necesitan todos los incidentes ser notificados, no solamente, ¿no?, algunos, específicamente, ¿no?, en determinadas condiciones, porque naturalmente los titulares de los datos tienen capacidades de tomar
medidas complementarias en materia de seguridad que sirvan para el acompañamiento y tener tal vez mayores precauciones en, qué sé yo, en cercanía de la ocurrencia de un evento de estas características y poder defenderse, ¿no?, de manera anticipada a sufrir cualquier tipo de consecuencia o de impacto indirecto sobre, ¿no?, una exfiltración, por ejemplo, de datos que pudiera haber ocurrido. Entonces, esto de notificar a las autoridades de aplicación nunca es superfluo y mucho menos es superfluo comunicarle a los titulares de los datos. Más allá de que en el titular del dato se manifieste o no se manifieste un daño de carácter concreto, porque todos podemos colaborar y propender a tomar medidas complementarias de profilaxis en materia de seguridad informática. Entonces, lo que abunda no daña. No se comprende por qué esta selectividad de cuándo sí, cuándo no, de vuelta, y que se pudo haber aprendido a través de la experiencia del RGPD, es decir, viendo que este deber estaba más constreñido, podríamos nosotros realmente tener una regulación revolucionaria en este sentido y verdaderamente protectoria. En lo que respecta a las transferencias internacionales, de vuelta la estructura es muy similar, ¿no?, a lo que se regula en el RGPD. No quiero perder mucho tiempo en ello, pero simplemente para que vean la analogía de situaciones en materia, ¿no?, de principios generales relativos a las transferencias internacionales. Se ha copiado y prácticamente, ¿no?, trasladado los criterios para la realización de las transferencias internacionales, sin perjuicio de lo cual sí cabe destacar que el RGPD es mucho, mucho más complejo y más rico en cuanto, ¿no?, a la regulación de estos principios y de sus excepciones. Derechos de los titulares de los datos, capítulo cuarto. Y ahí tenemos otro tema. Grandes ausentes. En materia de reconocimiento de derechos, tenemos regulados en el artículo 26 el derecho de acceso, el de rectificación en el 27, el 28 el de oposición, 29 el de supresión, el bendito artículo 30 tan anunciado sobre las decisiones automatizadas y elaboración de perfiles, el 31 derecho a la portabilidad y el 32 sobre el ejercicio de los derechos y respectivamente el 33 sobre las excepciones al ejercicio de estos derechos. Gran ausente del tema, sin perjuicio de lo cual podemos también destacar que algunos plazos particularmente se amplían a favor del responsable de tratamiento, lo cual no se comprende. O sea, si el matiz teleológico de la norma es proteger, los plazos siempre deberían ser más beneficiosos para la parte más débil, que es el titular del dato. Bueno, en el caso, no ha sido como sucede, ¿no?, en la parte de derechos. Pero más allá de esta discusión sobre el plazo, que en el fondo es unos días más o unos días menos, hay ausencias sustanciales. Es increíble y realmente vergonzoso que no se haya regulado el derecho al olvido. Entre los grandes ausentes en este plexo de derechos, sobre todo teniendo una opinión tan cercana como sucedió con el caso de Negri, de Corte Suprema de Justicia, y la opinión vertida y también consolidada sobre cuándo no se puede ejercer y cuáles serían los lineamientos negativos del instituto para poder regular el instituto desde sus aspectos positivos y dar y otorgar un poco más de claridad sobre la posibilidad del ejercicio de este derecho. Bueno, ni siquiera se ha hecho mención en relación a ello con el tema, ¿no?, de la supresión de datos. Hay una aclaración en esta parte de la supresión de datos en los párrafos infine. Dice, la supresión no procederá cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos de tercero, prevalezcan razones de interés público para el tratamiento de datos cuestionados, los datos personales deben ser conservados durante los plazos previstos aplicables en las disposiciones aplicables o en su caso en los contractuales entre el responsable o encargado de tratamiento y el titular de los datos, o cuando sean necesarios para el archivo de información que constituya patrimonio del Estado, investigación científica, histórica o estadística, siempre que no pudiera aplicarse el proceso de anonimización, que va de suyo estaba mal definido, pero bueno, lo toman como mecanismo de que si podemos aplicar anonimización puede caber la supresión. Dice, la supresión tampoco procede cuando sea necesario para la consolidación del proceso de memoria, verdad y justicia y de los derechos humanos en general. Hoy discúlpame que te joda, pero quedan 5 minutos por las dudas. Sí, no hay problema. Gracias.
No, por favor. En relación a esto, con el tema del proceso, ¿no? Específicamente de memoria y verdad y justicia, aquí en Argentina tiene un significado y un contenido específico, particular, no refiere a cuestiones genéricas sobre el tema del derecho a la historia y otras cuestiones. Entonces, creo que aquí hay un grave ausente. No solamente supresión, aunque sea como ha sucedido en Europa, supresión, derecho al olvido, entre paréntesis, sino que regularlo como un instituto separado, y otra parte que no podía faltar en este artículo, más allá que va de suyo que lo derivamos del concepto de derechos humanos en general, ¿cuál es el tema de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información? ¿Por qué no se menciona de manera expresa? Como si tuviéramos que derivar de manera razonada, ¿no? Derechos de tal envergadura, de tal raigambre. Y en lo que respecta al artículo 30 sobre decisiones automatizadas y elaboración de perfiles, no se reconoce este bendito derecho que requeríamos de no ser objeto de toma de decisiones automatizadas, el no ser objeto de perfilamiento, el no tener que expresar causa para oponernos al ejercicio, ¿no? de estos derechos, porque si lo condicionamos justamente a la causa, a la evaluación de la parte más fuerte, vamos a ver nuestro derecho restringido. Y por otra parte, nada de exhibición de algoritmos. ¿Dónde queda la exhibición de estos algoritmos? Recién, luego de las obligaciones de los responsables y encargados de tratamiento, que esas están ampliadas y que van a dar de hablar, sobre todo por las exigencias que se les va a posar a la industria en general en esta materia, en lo que respecta a la protección de datos de información crediticia en el capítulo 6. Ahí es en el único lugar donde el artículo 49 nos habla de la comunicación sobre los algoritmos y otras cuestiones. Sobre respecto de la regulación de autoridad de aplicación, se amplían mucho las facultades y finalmente el tema de la entrada en vigor de la norma, sin perjuicio obviamente de las cuestiones procedimentales y las sanciones, que simplemente para aclarar, se actualizan los montos de las sanciones, y algunas autoridades obviamente y algunos representantes de organismos, de cámaras empresarias y demás ya empezaron a poner el grito en el cielo sobre la exageración de los montos de las sanciones. Es adecuado porque las sanciones pecuniarias tienen que ser verdaderamente disuasorias. En lo que respecta a la entrada en vigor se establece, y esto también es curioso, de manera automática desde su publicación, y se brinda un año a todos para adecuarnos a dicha normativa, y con esto último, la precisión sobre el orden público. Recuerden que nuestra ley histórica era de orden público respecto de las cuestiones sustanciales, pero no lo era respecto de las cuestiones procesales. Aquí no se realiza ningún tipo de distingo, es toda la norma una ley de orden público y por tanto indisponible, ¿no? por las partes. Conclusión, nos resta ver qué y cómo va a plasmarse ese bendito informe de las 140 contribuciones, cómo va a quedar reflejadas cómo van a quedar reflejadas estas críticas y estas observaciones en el texto final que adopte el anteproyecto, y esperemos realmente con muchísima esperanza que el trámite del examen justamente de estas contribuciones y aportes terminen puliendo este texto que ustedes bien pueden observar como técnicos en la materia, es rústico, es un texto que adolece de deficiencias que para nosotros como letrados nos va a complejizar mucho la tarea, particularmente con cuestiones que pueden llegar a terminar siendo inconstitucionales en el ejercicio, cuestiones que se oponen a otros marcos también de orden público de carácter específico. Por lo tanto, bueno, si se aprobara el texto tal cual como está, va a ser un desafío muy fuerte para nosotros en nuestras labores profesionales. Por lo tanto, bueno, como letrada y también especialista en la materia, tengo la fuerte esperanza y todavía no la fe y darle la oportunidad de que este proyecto se revitalice, tome nuevamente, ¿no? el espíritu de la teleología que debe tener, que es la verdadera protección de los datos personales y del derecho de autodeterminación informativa de los titulares, y que finalmente, bueno, con eso se recupere la cuestión perdida sobre el objetivo de la norma, que es indefectiblemente proteger a los titulares y proteger los datos personales de manera integral y plena,
en todos los registros, ¿sí? En atención al ejercicio del derecho de autodeterminación informativa y consentimiento informado expreso de los titulares de los datos, poniendo fin a todas estas dispersiones y exageraciones en materia de excepciones a los principios generales que deben primar en la materia y que han sido consensuados a lo largo de todos estos años y de la evolución de nuestra disciplina científica de protección de datos personales. Por lo tanto, bueno, espero no haberme excedido del tiempo. Sonia, te paso la palabra y agradezco también públicamente nuevamente al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y también a Sonia, a la doctora Sonia Barrientos por la tan generosa presentación y convocatoria para realizar este espacio. Y a todos los asistentes que han concurrido al mismo y que se han conectado, que veo han sido muchos. Un abrazo muy cálido y afectuoso a todos ustedes. Sonia, te paso la palabra. Ahí está, perdón, no me habilitaban a mí el micrófono. Bueno, primero quiero agradecer a todas las personas que estuvieron presentes. Es una conferencia de lujo que hemos tenido. Quiero agradecerte, Joy, por tu gran aporte. Ojalá que los legisladores, quienes nos representan, puedan tomar cada uno de los aportes que hiciste, las críticas que son de carácter totalmente constructivas. Desde este colegio espero yo también que tome la iniciativa de poder apoyar, y también desde las diferentes comisiones e institutos que puedan hacer su aporte para mejorar esta ley de protección de datos personales. Y también el tema que no nos olvidamos que el derecho de autodeterminación informativa es un derecho humano, como vos siempre lo reflejás. Entonces, tiene que estar salvaguardado en todas las instancias y no estar enmascarado, ni tampoco restringirle ningún derecho de alguna manera a este derecho que es humano y fundamental de cada uno de nosotros. Gracias al Colegio Público de Abogados por permitirnos tener esta actividad. Gracias, doctora Faliero, por esta hermosa exposición. Muchísimas gracias a todos y a todas.